Bienvenidos a la presentación del libro Por una cancha pareja, igualdad de oportunidades para lograr un México más justo. Agradecemos la presencia de dos investigadores muy importantes, pues que justamente son los autores de este libro, el doctor Roberto Vélez Grajales. Ahorita voy a hacer una breve semblanza curricular para que ustedes sepan pues todo el trabajo de investigación que ha realizado y ya lo específico que él nos contará sobre este libro que se va a presentar el día de hoy, y el doctor Luis Monroy Gómez Franco, que está conectado de manera híbrida. Él está laborando fuera del país, está en la Universidad de Massachusetts, y bueno, desde allá él está haciendo la conexión para participar en esta presentación. Entonces, pues en primer lugar, le damos un aplauso y una bienvenida más que calurosa a este auditorio, precisamente a los autores del libro. Y bueno, agradecemos también la presencia de los comentaristas, dos destacados profesores de la Escuela Superior de Economía, el maestro Héctor Eduardo Hernández Rojas y la maestra Marisela Cruz Mesa. Muchas gracias, maestra. Bueno, la dinámica de la presentación va a ser la siguiente. Les vamos a dar en primer lugar la palabra a los profesores de la Escuela Superior de Economía, justo para que puedan comentar pues lo que ellos pudieron sacar de reflexiones, que son muchísimas, en torno a este libro que se presenta el día de hoy. Les vamos a dar 10 minutos a cada uno de los comentaristas. Les voy a indicar cuando les queden 5 minutos para que vayan cortando, vayan acotando el tiempo, y para dar pues justamente paso en este caso a escuchar pues la voz de los autores de este libro tan importante, Por una cancha pareja, igualdad de oportunidades para lograr un México más justo. Le voy a dar entonces la palabra en primer lugar al maestro Héctor Eduardo Hernández Rojas. El maestro Héctor Eduardo es licenciado en Economía y profesor de la Escuela Superior de Economía. Se encuentra cursando estudios de doctorado, estudios de maestría, en estudios políticos y sociales, con profundización en políticas públicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. También fue colaborador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica en CELAC, y sus líneas de investigación están enfocadas a temas de pobreza, desigualdad y políticas públicas. Le damos un aplauso, por favor, al maestro Héctor Eduardo. Pues bueno, vamos a darle. Agradezco que hayan decidido venir aquí a la Escuela Superior de Economía. De verdad que es un honor que pues hayan decidido presentar aquí también su libro. Y pues nada, estamos en estos foros de discusión porque precisamente estamos metiendo a esta escuela el problema de la desigualdad y la movilidad social. Ya tuvimos el placer de tener a Diego Castañeda, que nos presentó su libro Desiguales, y en esta ocasión pues realmente este libro ayuda a complementar muchísimo a la problematización de este fenómeno que entendemos por desigualdad. Primero que todo, los autores también nos comienzan el libro comentando pues que a la desigualdad hay que ponerle apellido, ¿no? ¿Desigualdad de qué? Y de hecho así hay un escrito de Amartya Sen. Es así cuando tenemos, pues, por así decirlo, dos grandes rubros sobre la desigualdad. Por principio podríamos tener la desigualdad de resultados, que es ahí donde encontramos la desigualdad tanto del ingreso, de la riqueza o del nivel socioeconómico. Por el otro lado tenemos lo que son la desigualdad de oportunidades, y es precisamente de lo que se enfoca este libro. No obstante, en el análisis, aunque estemos haciendo esta separación, lo que veremos es que tanto la desigualdad de resultados como la desigualdad de oportunidades pues están estrechamente ligadas. En ese sentido, nosotros tenemos que definir qué es lo que entendemos por oportunidades, y es aquí cuando los autores comienzan a comentarnos. Igualdad de oportunidades significa que los factores fuera del control de las personas, como las características del lugar de origen, el color de piel y el género, entre otros, no está relacionado con sus ingresos, su riqueza, sus logros educativos o las condiciones generales de vida. Dicho de otro modo, estos resultados solo dependen del esfuerzo de cada persona, de sus decisiones y de la aleatoriedad propia de la existencia. Es eso lo que entendemos por igualdad de oportunidades, porque nosotros en nuestra día a día realmente nos vemos enfrentados a circunstancias que no dependen de nosotros,
nosotros y ello tiene un gran impacto precisamente en nuestros resultados de vida. Estas circunstancias es lo que nosotros podemos encontrar por principio como los recursos económicos, recursos sociales, recursos políticos, y que en ello implica verdaderamente pues esta parte. Por otro lado, tenemos lo que los economistas llamamos instituciones. Tenemos instituciones formales, que son leyes o reglas escritas, pero que al mismo tiempo tenemos instituciones informales, que precisamente es ahí donde encontramos tanto normativas, tanto encuadros mentales, o lo que podríamos llamar cultura. Es así que precisamente los autores dicen, ok, bajo este principio podemos calcular la magnitud de la desigualdad de oportunidades en cualquier sociedad. Mientras mayor sea la asociación entre las circunstancias y los resultados de vida, mayor es la desigualdad de oportunidades. Y es aquí cuando entra la pertinencia del estudio que realizó Luis Monroy, el otro autor que tenemos aquí presente, porque precisamente él a través de su estudio estima que el 49% de los resultados de vida de una persona están explicados por sus circunstancias, es decir, por factores que no dependen de uno. Y es aquí cuando podría ya empezar con esta discusión, porque pues alguien que a lo mejor comparte las ideas del libertarismo diría, pues entonces tienes que echarle el doble de ganas, ¿no? Porque el 49% de tus resultados de vida en México están explicados por las circunstancias. Es así cuando nosotros tenemos que empezar a problematizar esta situación, porque nosotros sabemos ya que tanto la desigualdad de resultados como la de oportunidades tiene efectos negativos tanto en la economía y en los índices de violencia. No obstante, en este libro los autores también nos empiezan a hablar de cómo esta desigualdad de oportunidades de alguna manera inhibe el propio desarrollo de las más profundas capacidades de los seres humanos. Es así cuando, citando a Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, las personas pueden elegir quiénes ser y qué hacer en la medida que puedan realizar las acciones que éstas impliquen. En este enfoque, los diversos conjuntos de acciones a los que se pueden tener acceso se les conocen como capacidades. Es decir, para poder decidir quién ser y qué hacer o cómo conformar nuestros propios proyectos de vida, necesitamos las capacidades para poder hacerlo, pero para ello necesitamos precisamente recursos. Decía Aristóteles, decía Hegel, toda semilla en potencia podría desarrollarse y florecer en el árbol más fuerte que pudiese existir. No obstante, para ello necesita los recursos, necesita tierra, necesita agua, necesita sol. Si esa semilla carece de esos recursos, no va a poder desplegar sus más profundas capacidades. Es por ello que precisamente nosotros estamos problematizando la desigualdad de oportunidades, porque implica pues que los mexicanos, por estar condicionados en 49% sus resultados de vida por las circunstancias, no está desplegando todo su potencial. Entonces hay que pensar precisamente la desigualdad de oportunidades desde el enfoque de las capacidades. En ese sentido, lo que sería una sociedad con igualdad de oportunidades supone un arreglo social en que las instituciones, tanto formales o informales, están pensadas para atenuar el mínimo esa influencia de esas circunstancias y maximizar la capacidad de agencia de las personas sobre su vida. Por tanto, ¿qué deberíamos hacer o qué es lo que proponen los autores para poder arreglar esta situación? Pues precisamente eliminar y compensar esta desigualdad de oportunidades, el peso de estas circunstancias que tiene sobre la vida de todos los mexicanos. Eliminar el peso de estas circunstancias, uno podríamos decir, ok, vamos a ¿qué? Hacer una cancha pareja, ¿no? Realmente todos parten de las mismas oportunidades. No obstante, los autores también dicen, debemos compensar a los que, dada la desigualdad de oportunidades, ya se encuentran hasta atrás de la carrera en esa escalada del nivel socioeconómico. Y es aquí cuando yo hablo de compensar a esas personas que están detrás, pues donde empiezan los primeros debates. ¿Cómo
¿cómo podríamos compensar? Y más tarde hablaremos de lo que llamamos las acciones afirmativas. Es precisamente, nosotros vamos a poner un ejemplo. Tenemos precisamente, sabemos que las mujeres están subrepresentadas en la participación política en nuestro país, y es por ello que tenemos hoy en día normativas que se llaman de paridad de género, pero tenemos un ejemplo más contemporáneo que sí me gustaría comentarlo, porque lo que queremos es problematizar precisamente esta compensación. Ustedes sabrán ya que tenemos a una candidata para la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Algunos de ustedes sabrán que ella no ganó la elección interna del partido Morena. La autoridad electoral estableció que de los 9 estados que están en disputa para este proceso de 2024, 5 tenían que ser candidatas. Los partidos iban a elegir qué entidad federativa iban a ser, pero el INE estableció que se tenían que ser 5 mujeres. A pesar de que Clara Brugada no ganó en la elección interna de su partido, el partido eligió que iba a ser una candidata para la candidatura de jefa de gobierno. Y es precisamente donde viene ese debate. Le dieron ese lugar y automáticamente muchísimos periodistas, muchísimos analistas empezaron con críticas a estas acciones afirmativas para la igualdad de oportunidades. Por principio muchos dijeron, pues es que están fomentando la mediocridad, están premiando a la que no ganó y le están quitando el premio al que ganó ese proceso de elección interna. Están fomentando la no competencia, porque entonces pues las personas no van a querer competir si ya saben que les van a dar la oportunidad a otras personas. Unos dicen que atenta contra la libertad individual, que atenta sobre el propio talento natural, y es aquí cuando los autores ponen el ejemplo de Lionel Messi, porque así como tiene este título de por una cancha pareja, pues tratan de poner algunos ejemplos de esa magnitud, ¿no? Entonces es aquí cuando nosotros queremos decir, ok, si eliminamos este peso, estas circunstancias, lo que tendríamos que apuntar es hacia la meritocracia, y es cuando los autores nos hablan que no. ¿Por qué? Porque un régimen meritocrático precisamente no está considerando el peso de las circunstancias. Sí estamos apuntando de que el esfuerzo de las personas tiene que ser considerado por igual y tomando en cuenta las circunstancias de las personas. Finalmente, una vez que tenemos este desarrollo teórico, que empezamos a debatir con algunos argumentos que están en contra y que se tocan muy bien en este libro, pues viene la famosísima pregunta. Entonces, ¿qué hacer? Los autores presentan que como horizonte debiésemos hacer que la desigualdad de resultados sea efecto de la verdadera libertad de agencia de las personas y no de una desigualdad de oportunidades. La desigualdad de oportunidades debería ser casi de cero. Por tanto, los autores proponen algunas propuestas pues para poder llevar a México a una sociedad de mayor igualdad de oportunidades. Por principio, mencionan la inversión pública regional para que esa desigualdad regional en nuestro país pues comience a disminuir. Infraestructura, inversión, que haya también servicios y de educación, servicios de salud y de educación de la misma calidad como los tenemos en otros estados de la República. Necesitamos también disminuir la desigualdad salarial y laboral entre un mercado formal e informal. Necesitamos también una mayor igualdad en las tareas de cuidado, que como nos demuestra las encuestas del INEGI, pues prácticamente nuestro país recae más en las mujeres. Necesitamos también acciones afirmativas, por muy debatibles que sean. Necesitamos justicia fiscal, el que gana más paga más, y precisamente la reforma fiscal pues es uno de los grandes temas que hoy en día preocupan a los economistas. Y asimismo pues necesitamos disminuir, proponen los autores, la desigualdad educativa que tenemos también entre diversos institutos de educación pública. Es así con estas propuestas, y quiero cerrar mi participación pues haciéndole algunas preguntas a los autores para que después puedan pues ahora sí que responderlas ya en la sección de preguntas. Y yo traía muchísimas, pero no quiero ser egoísta, solo voy a dar 3. Una
que la verdad se la fusilé a la participación del doctor Moreno Brit, porque cuando vi que estuvo en UNAM, pues lo comentó. Ok, ustedes proponen inversión pública regional. Hoy en día, con esta administración federal, tuvimos flujos de inversión pública hacia el sur del país. No obstante, se decidió que esta inversión pública sería pues dirigida a un proyecto de un tren y el de una refinería. Mi pregunta en concreto sería, ¿quién decide qué proyectos son los que necesitan las personas de esas entidades federativas para poder llegar a un punto de mayor igualdad de oportunidades? ¿Realmente era un tren y una refinería lo que se necesitaba? Esa es la pregunta concreta. Número 2, cuando ustedes hablan de eliminar la desigualdad de los institutos de educación pública, hoy en día la candidata a la jefatura de gobierno propone eliminar el examen de CONIPEMS. Muy debatible, porque sí, ese examen puede reproducir desigualdades, pero la pregunta sería, ¿es una opción viable eliminar el examen de CONIPEMS? Si no hay examen y depende de la elección de los alumnos, hay bancas para todos los alumnos en las instituciones que van a elegir. Esa sería mi pregunta. ¿Qué opinan de esta propuesta de política pública? Y finalmente, pues el tema de justicia fiscal, nada más ya para terminar. Se sabe que en esta administración federal no se hizo una reforma fiscal y los candidatos que están y las candidatas en este proceso electoral de 2024 dicen que todavía podemos prescindir de ella. ¿Qué nos toca entonces a nosotros si ya estamos empujando la pertinencia de una reforma fiscal y la clase política se sigue negando a esta reforma? Esas serían mis 3 preguntas. Agradezco de verdad que hayan venido y que pues, nos están señalando que la desigualdad de oportunidades está en todos lados. El día de ayer estuvimos a nada de un paro de 24 horas. ¿Por qué? Pues porque precisamente nuestros compañeros trabajadores de intendencia no están recibiendo sus pagos a tiempo y ahí estamos viendo la desigualdad de oportunidades y de trato que tenemos. Entonces, muchísimas gracias y eso sería todo. Muchas gracias al maestro Héctor Eduardo Hernández Rojas. Si se pueden recorrer un poquito nada más para que sus compañeros que están en la puerta fuera del auditorio puedan incorporarse. Muchas gracias, chicos. Bueno, agradecemos a todos el interés de estar aquí, su participación. Realmente, pues el tema es un tema que evidentemente pues convoca a la reflexión, sobre todo pues una escuela como la Escuela Superior de Economía, una universidad pública que justo por principio, cuando es creada por Lázaro Cárdenas, pues tiene la visión de disminuir la brecha de desigualdad, de contribuir a la movilidad social y bueno, pues en ese sentido se ve muy importante que el Politécnico hoy de cara a los retos del siglo XXI, la Escuela Superior de Economía, frente a todas las complejidades que enfrentamos, pues justo esté discutiendo estos temas y sobre todo, bueno, pues con estos invitados de lujo que tenemos el día de hoy, los 2 grandes especialistas con un reconocimiento muy importante a nivel nacional e internacional sobre estos temas. Bueno, le vamos a dar la palabra ahora a la maestra Marisela Cruz Mesa para que nos presente sus comentarios. Brevemente presento algunos elementos de la semblanza curricular de la maestra Marisela Cruz Mesa, quien es licenciada en Economía, maestra en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente cursa estudios de doctorado en estudios humanísticos en el Tecnológico de Monterrey, donde está desarrollando una investigación sobre métodos de medición de la pobreza en México y América Latina, y cuenta con un diplomado en diseño y evaluación de política pública por el CIDE. Además es especialista en temas de pobreza y desarrollo social, ha participado en conferencias en estas líneas de investigación en la UNAM, en el IPN, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y bueno, pues actualmente imparte en la Escuela Superior de Economía las unidades de aprendizaje que tienen que ver con políticas de desarrollo y soberanía nacional, además de pobreza y desarrollo en la preespecialidad de problemas del desarrollo económico y social. Recientemente también participó con una acreditación diplomática como observadora en la Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático de la ONU, la COP28 en Dubái, en noviembre del 2023, y actualmente es miembro del Colegio de Economistas de la Ciudad de México y del Consejo Económico y Social también de la Ciudad de México. Le damos un aplauso, por favor, a la maestra. Me voy a compartirlo ya.
Buenas tardes a toda la comunidad de la Escuela Superior de Economía que hoy nos acompañan y a los distinguidos investigadores, doctor Roberto Vélez y doctor Luis Monroy, por su presencia el día de hoy en nuestra casa de estudios. Los comentarios que he preparado para este libro, Por una cancha pareja, igualdad de oportunidades para lograr un México más justo, tienen como objetivo, más que especificar el contenido del libro, más bien hacer un balance de las contribuciones en torno a la igualdad de oportunidades que los autores nos ofrecen en esta investigación. Me parece muy importante valorar desde la ciencia económica y desde el terreno de la política pública nuevas líneas de investigación que están proponiendo justo y que contribuyen a la perspectiva de qué hacer en México con un tema pues muy lacerante que es justamente la desigualdad, pero sobre todo también en un contexto de cambio de gobierno en donde esta es una discusión de primer orden de frontera que no solamente los economistas tenemos que estar discutiendo, sino la población en general. Además, una cosa que me pareció muy importante recalcar es que es un libro que está siendo desarrollado de una manera muy didáctica, con ejemplos muy concretos, te lleva de la mano con estadísticas, y me parece que ya el libro en sí mismo está hecho así porque uno de los objetivos de los investigadores es la divulgación científica al alcance de todas las personas, es decir, que el conocimiento esté al alcance de todos, y ya de entrada en la praxis es un libro que está contribuyendo a luchar contra la desigualdad, ¿no? Entonces, bueno, organicé esta presentación, digamos, para hablar de 3 contribuciones al debate que justo están ahí. La primera aportación es de orden teórico-conceptual, a la que le podríamos decir igualdad de oportunidades más allá del piso mínimo, una perspectiva de los derechos humanos. La segunda contribución importante tiene que ver justamente con la metodología, es decir, cómo plantear indicadores para medir la desigualdad o bien para intentar medir qué tan iguales somos en el acceso a las oportunidades. Y la tercera, digamos, aportación es desde un nivel de la praxis, es decir, qué hacer en el terreno de las políticas públicas. Estas 3 contribuciones metodológicas, teóricas, metodológicas y en la praxis, digamos que articulan el libro de manera transversal. De la primera contribución, un poco para entender por qué es importante lo que los autores están planteando cuando explican qué es la igualdad de oportunidades, me parece fundamental porque estamos retomando, digamos, un concepto que se ha deformado mucho en la ciencia económica, sobre todo desde las perspectivas, digamos, economicistas, que durante mucho tiempo asumieron que al hablar de igualdad de oportunidades y intentar exponer las causas de esa desigualdad se debía por las fallas individuales de las personas, o sea, es decir, que las personas por sí mismas no habían podido desarrollar sus capacidades y entonces que el Estado tenía que darles específicamente a esas personas apoyos, ¿no?, en un paquete básico de educación, de salud, para que pudieran insertarse en el mercado laboral y entonces así, ¿no?, como magia, poder combatir el tema de la desigualdad. Digo que estos debates que deformaron hasta cierto punto las causas de la falta de igualdad de oportunidades tuvieron impactos también en el terreno de la política pública, porque en México y en América Latina, como respuesta a esta idea de que es por las fallas individuales de las personas, entonces teníamos que generar nada más un piso mínimo, ¿no?, de garantizar educación básica, un paquete básico de salud, y que entonces así, bueno, pues que íbamos a poder combatir este tema que además tiene causas más bien multisectoriales, ¿no? Y también funcionó mucho para el discurso en ese momento, porque esta idea de fallas individuales se dio en un contexto donde vinieron una serie de reformas económicas que golpearon duramente los salarios, desfinanciaron estratégicamente el acceso a la salud, a la educación, y entonces era muy cómodo decir que la desigualdad y la pobreza era el resultado más bien de los individuos y no de un proceso de reformas estructurales, ¿no? Entonces digamos que en ese terreno un poco se deformó mucho esta idea de igualdad de oportunidades, pero que justo a contracorriente de esa posición que deformó esta idea, los autores del libro están generando una contribución teórica muy importante, porque están rompiendo con ese paradigma que se pensó sobre la igualdad de oportunidades, ¿no? Y más bien nos están ofreciendo una alternativa de conceptualización de una perspectiva ética y enmarcada en el ejercicio de los derechos humanos. Y para entender un poco la distinción, digamos, teórica, cómo están construyendo un paradigma distinto para pensar las oportunidades, voy a abrir una cita que me parece es muy aleccionadora. Dice: la igualdad de oportunidades va más allá de garantizar un piso mínimo, ¿no? De entrada ahí está el debate.
dice, implica reconocer que otros factores sociales fuera del control de las personas pueden influir sobre la trayectoria de vida y por lo tanto producir diferencias en las oportunidades que tiene una persona para desarrollarse. No cierro cita. Es decir, esta cita es muy clara porque lo primero que están diciendo es, a ver, señores, el tema de la desigualdad no tiene que ver con fallas individuales. El tema de la desigualdad tiene que ver con estas circunstancias ajenas a las personas y que ellos en esta investigación que nos ofrecen están nombrando tres básicas, ¿no? El origen de los hogares, su condición socioeconómica, el acceso a recursos y educación. La otra condicionante que nos limita mucho en el acceso es el tema del lugar geográfico donde nacemos, no sé, como que aquí nos tocó vivir. Y la tercera cosa tiene que ver con características personales, el tema del género, la descripción étnica, por ejemplo, y incluso el tono de piel. Es decir, esas cuestiones que son ajenas a los individuos terminan, digamos, por influir en qué tan probable es que las personas puedan desarrollar sus capacidades y al mismo tiempo qué tan probable es que puedan acceder justo a las oportunidades. Entonces me parece que ya de entrada están yendo a contracorriente de un paradigma teórico que está interviniendo para intentar darnos un concepto mucho más amplio de qué significa la igualdad de oportunidades. Y por el otro lado, cuando se dice piso mínimo, ellos dicen, no es un piso mínimo, porque una vez que tú intentas garantizar el desarrollo de ciertas capacidades o el acceso a la educación, ¿cómo, digamos, promovemos que todas las personas más bien puedan acceder a esto por su esfuerzo y no por esas circunstancias ajenas? Entonces, me parece que justo son como dos contribuciones teóricas que abonan mucho al debate y por el otro lado también se niegan un poco a decir que invertir en capacidades es lo suficiente. Dicen no, porque una vez que invertimos en capacidades, lo que sucede es qué tanto podemos garantizar que una vez que logramos un cierto estatus tal vez educativo, en realidad no vamos a ser discriminados por nuestro color de piel o por nuestro origen étnico o por otras circunstancias, ¿no? Entonces, fíjense, cuando hablamos de invertir en capacidades, regularmente asociamos invertir en capacidades en el tema educativo, ¿cierto? Es decir, para que la gente pueda desarrollar sus capacidades, ¿vale? Y en eso podríamos estar de acuerdo, pero aquí incluso voy a dar un ejemplo así muy breve sobre imagínense dos jóvenes universitarios que por su propio esfuerzo logran un título profesional y se enfrentan en el mercado laboral, ¿no? Ya invertimos en capacidades, ¿cierto? Ahí estamos de acuerdo, público, ¿no? Pero imagínense luego que cuando se van a enfrentar con su título profesional en mano, en lugar de valorar ese esfuerzo y lo que han aprendido y desarrollado, tal vez el joven A tiene mejores oportunidades que el joven B, simple y sencillamente por el color de piel, ¿no? Entonces, justo dicen, no solo es desarrollar, invertir en capacidades, sino pues a lo que eso nos lleva. Y bueno, me parece que en esta contribución teórica los autores están partiendo justo de rescatar y recuperar de manera muy importante a Amartya Sen. Como sabemos, Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, es un autor muy importante porque está haciendo una ruptura, es un hito en la historia del pensamiento económico en temas de pobreza y desigualdad. Una de las mayores contribuciones de Amartya Sen es que Amartya Sen dice, a ver, cuando pensamos en temas de desigualdad, no solamente es lo que tenemos, sino lo que podemos hacer con eso que tenemos, ¿no? Y da ejemplos en sus obras, por ejemplo, de si tener un libro te da la capacidad de acceder al conocimiento, lo cierto es que no, porque tienes que saber leer, ¿no? Entonces, digamos que esta perspectiva de Amartya Sen, que los autores están retomando de manera magistral para justo hablar de igualdad de oportunidades, nos coloca justo en el terreno de la influencia que también va a tener con el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, porque esta teoría justamente está pensando en combatir las desigualdades, pero no nada más de el acceso a los recursos, sino el ejercicio de la libertad, el desarrollo de las capacidades y obviamente en el ejercicio pleno de los derechos humanos. Me parece que en una primera instancia, colocado en el debate sobre lo que significan las oportunidades, este libro contribuye de manera profunda. Luego, lo que sigue, lo que tiene que ver justamente con medir la desigualdad de oportunidades, es una tarea titánica, porque a ver, los economistas siempre estamos debatiendo cómo medir las cosas, ¿cierto? ¿Cómo voy a medir el PIB? ¿Cómo voy a medir el desarrollo? ¿Cómo voy a medir la pobreza? Y entonces aquí ellos se cuestionan, bueno, ¿y cómo vamos a medir la desigualdad? ¿No? O sea, pero además no solamente la desigualdad de resultados, porque, o sea, digamos, el coeficiente de Gini cuando habla de la concentración de la riqueza, dice, claro, o sea, ya sabemos, incluso dicen los autores, ¿no? Que en México hay muchísima concentración de la riqueza, que hay una disparidad importante entre los que tienen más y los que tienen menos, pero eso no nos
mucha explicación sobre ¿y por qué? ¿No? O sea, ¿por qué estos tienen menos y por qué estos tienen más? ¿No? Entonces, los autores dicen, bueno, no solamente hay que pensar en medir la desigualdad de resultados, es decir, lo que resulta, digamos, de obtener ya cuando tienes un ingreso o un nivel educativo, sino hay que medir algo mucho más profundo que eso, que es, a ver, ¿y qué está pasando con las oportunidades que van a impactar justamente en cuánto ingreso y cuánto acceso a la educación tienes, ¿no? Por eso me parece que la segunda contribución es de orden metodológica, porque además esto nos lleva a un siguiente terreno, digamos, de aportación, porque dicen, ¿de dónde vamos a obtener las encuestas, cierto? Y ellos, me parece que es muy importante lo que está haciendo el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que además nosotros como estudiosos del tema habría que utilizar estas encuestas sobre la de movilidad social 2017, por ejemplo, la encuesta de movilidad 2016, el proyecto de discriminación étnico-racial, PRODER 2019, ahí ellos están diciendo cuál es mi fuente o mi base de datos, pero otra cosa importante es, ¿qué más tenemos que hacer para medir la desigualdad de oportunidades? ¿No? Dice, incluso habría que tener encuestas de movilidad social que cada estado de la República establezca. Entonces ya incluso en términos metodológicos ellos están diciendo a ver qué hace falta, porque necesitamos más encuestas y más indicadores que nos vayan dando información sobre cómo medir los trayectos de vida y pues este problema justo que se vaya dando de manera intergeneracional. No me voy a extender en las estadísticas que nos ofrecen, porque son muchas y además son bien interesantes. Yo les sugiero que mejor ustedes lo puedan hacer, pero una que me pareció muy relevante es que 64 de cada 100 personas con padres con estudios profesionales lograron estudiar en la universidad, a diferencia, por ejemplo, de las personas que no tienen padres con estudios profesionales. Solo 5 de cada 100 personas logran estudiar a nivel profesional. O sea, lo que están diciendo los autores es que si tú vienes de una familia donde tus padres tienen estudios profesionales, la probabilidad de que lo puedas hacer es de 64 versus los que no tienen padres con estudios profesionales, solo 5 pueden lograr alcanzar estudios profesionales. Entonces, nos vamos dando estadísticas en términos de desigualdad, no solamente regionales, quienes pueden generar mayor movilidad social, si los del norte o los del sur, lo mismo sobre temas de discriminación por género, raza y demás. Y bueno, la tercera, y para finalizar, contribución importante, tiene que ver justamente con la política pública integral y progresiva, y me parece que ese es un gran acierto, porque muchas investigaciones que hablan justamente sobre el tema de la desigualdad, a lo mejor nos quedamos más en la perspectiva teórica, pero ellos hacen un paso hacia adelante y dicen, bueno, ¿y qué tenemos que hacer con esto? ¿Vale? Y en el que tenemos que hacer con esto, por supuesto, están pensando en una política pública integral, que es una gran ausencia en las políticas públicas en México. Tenemos esfuerzos prácticamente desarticulados en donde quieres combatir la pobreza, pero por un lado tienes una política salarial que castiga justo los salarios, que desfinancia estratégicamente la salud, y entonces así no se puede lograr pues, justamente combatir la pobreza. Entonces, la primera apuesta es que se requiere una política multisectorial, y bueno, mencionaré, ¿no?, de lo que me pareció más importante de las líneas estratégicas de acción que los gobiernos, incluso hoy en día en temas electorales, esto tiene que estar en el centro de discusión para un plan nacional de desarrollo. Por ejemplo, impulsar justo, como comentaba el maestro Héctor, el desarrollo local y regional, mercados laborales sin diferencia de trato, por ejemplo, implementar estas acciones afirmativas por una cuestión muy básica, porque en realidad estas desigualdades son intergeneracionales, poder combatirlas va a tardar mucho tiempo, y de cierta manera los autores dicen sí, digamos, hay que generar implementaciones de acciones afirmativas, de darles espacios a esas personas que no pueden acceder a esas oportunidades por las circunstancias que padecen, porque intentamos justo en el corto y mediano plazo, digamos, resolver este problema de desigualdad, ¿no? Entonces, me parece que en estas tres contribuciones, digamos, tanto teóricas como metodológicas y en la praxis de la política pública, es un libro extraordinario que nos ofrece líneas de acción concretas, pero sobre todo enmarcado en el tema de los derechos humanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Marisela. Sabemos que es muy corto el tiempo y bueno, pues la discusión, bueno, la idea es justo invitar a todos los que están presentes pues a que
revisen el libro, a que lo discutan. Finalmente, pues ese es el sentido de la investigación y todo el trabajo que han realizado, en este caso, los autores. Bueno, pues le vamos a dar ahora la palabra al doctor Luis Monroy Gómez Franco. Doctor Luis Monroy, ¿nos escucha? Sí. Ok, perfecto. Bueno, voy a hacer una breve presentación de su semblanza curricular. El doctor Luis Monroy Gómez Franco es doctor en Economía por el Centro de Graduados de la City University of New York, es maestro en Economía por el Colegio de México y licenciado en la misma disciplina por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor e investigador en el Departamento de Economía de la University of Massachusetts. Asimismo, es investigador asociado del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. A nivel de publicaciones, es autor de estudios sobre desigualdad de oportunidades, movilidad social, crecimiento económico y macroeconomía del desarrollo en revistas nacionales e internacionales. En este momento el doctor está conectado pues justamente desde Estados Unidos en la Universidad de Massachusetts. Entonces, doctor, le vamos a dar 15 minutos. Yo le voy a contar el tiempo aquí, no le voy a poder pasar tarjetita, pero bueno, pues para que arranque su conteo pues a partir de este momento. Entonces, le damos la palabra, doctor, adelante. No, pues muchas gracias primero que nada por la invitación. Es para nosotros, para mí, también un gusto estar en la Escuela Superior de Economía. La verdad es que siempre nos gusta ir justo a universidades públicas de buena medida porque creemos que juegan un papel fundamental en abatir la desigualdad de oportunidades en el país, ¿no? Justo uno de los temas que abordamos en el libro es que en términos de política pública la clave pasa para, queremos reducir la magnitud de la desigualdad de oportunidades, pasa por la construcción de sistemas de servicios o de acceso a servicios de carácter público y universal. Y por público, nosotros nos entendemos de público en México, financiados no de forma directa, principalmente, sino financiados por la bolsa común que ponen los impuestos, lo cual es un entendimiento diferente, por ejemplo, que es en Estados Unidos, donde incluso las universidades públicas sabemos que cobran, ¿no? Entonces, justo lo que proponemos es, o lo que decimos en el libro, es que si queremos construir una sociedad en donde las circunstancias, es decir, aquellos factores que no están bajo el control de la persona, no tengan una influencia en el acceso a aquellos bienes y servicios que permitan el desarrollo de las personas. Pensamos en particular en 4 sistemas que son salud, seguridad social, educación y cuidado. Si pensamos que esos son, digamos, 4 áreas en donde el acceso a estos servicios son fundamentales para desarrollar estos proyectos de vida, cualesquiera que estos sean, lo que resulta fundamental es que el acceso a los mismos no dependa de cuánto dinero tienen nuestros padres, o de qué país vivimos, o nacimos, mejor dicho, y si vivimos en una región rural, en una región urbana, etc. Entonces, lo que se requiere es construir sistemas financiados por la bolsa común, y que otra forma es de corte estatal, que disminuyen el acceso a ellos del ingreso de las personas. ¿Por qué? Porque como nadie explica sacarlos de la órbita del mercado. ¿Por qué argumentamos esto? Porque Roberto y yo somos economistas, tenemos por lo mismo muy claro cuál es la función del mercado. Y la función del mercado, si ustedes lo piensan incluso en términos muy básicos, en términos de lo que uno ve en concurso de economía, pues es racional en cierto el acceso a bienes y servicios dependiendo de la capacidad de compra de la persona. Lo que nos enseñan los grupos básicos de economía es que bueno, hay unos gerentes, hay unos demandantes, y si la persona que lo demanda tiene un deseo más alto y la capacidad de pasar ese deseo en términos de la oferta de precio que da por encima de otras personas, pues esa persona se va a llevar ese servicio, ¿no? Por eso volvemos a este mecanismo de situación de recursos en este tipo de bienes y servicios, es que de facto estás incluyendo quien no tiene la capacidad de
de expresar su deseo en términos de la ¿no? Que es otra forma de decirlo, estás excluyendo a las personas que nacen en situaciones en donde el ingreso que tienen acceso, no puede ser situación única del acceso del ingreso de sus padres, pues justo les estás sugiriendo de recibir una educación de calidad, los servicios de salud de calidad y tener acceso a un sistema de cuidados de calidad. Entonces, eso es parte de lo que nosotros en el libro, justo la razón por la cual sí gusto presentar el libro y comentarlo con las comunidades de las universidades públicas. Como mencionaba Héctor, varios fragmentos del mismo hablamos un poco de ciertos sistemas de aceptación de recursos que están presentes en nuestras universidades. Un ejemplo que usamos sobre cómo la desigualdad se puede volver, la desigualdad de oportunidades se puede acumular a lo largo del tiempo, es lo que pasa, por ejemplo, con la asignación de turnos de inscripción. No sería como sea en la economía, pero en la Facultad de Economía sí era como un notorio el turno en el que estaba a abrir las inscripciones, poder eso fue profesor, pues sí dependía en cierta medida de qué también que mal te iba en el semestre anterior, ¿no? Entonces tenías un escenario que partía con cierta ventaja, está tomando desde un inicio clases, desde el primer semestre que entró clases con los profesores, pues sistemáticamente va a tener siempre acceso a esa oferta de personas, ¿no? ¿Por qué? Porque es el primero en inscribirse. Entonces aquí estamos hablando de que parte de que aquel que llega por rezago y que tiene que ir por encima de ello, pues no, al final del día por este mecanismo de distribución de recursos, no tiene acceso a ese tipo de cosas. Entonces, lo que tienes es una escuela inicial que quizás pudo ser relativamente pequeña, se termina ampliando por este efecto acumulativo a través del tiempo. Y esto me lleva a escucho eco. Igual no, o sea, esto me lleva a la pregunta que nos planteó Héctor respecto al Comipems. Ahí hay que tomar en cuenta que el Comipems como tal es un mecanismo que ayuda a disminuir la demanda por acceso a la institución de educación media superior a lo largo de toda la oferta disponible. Ahora, en teoría, igual esto ya cambió, pero según yo recuerdo, el Comipems te garantizaba que si tú llenabas las 23 opciones que te daban, te iba a garantizar acceso a la educación media superior. Ahora, el problema del Comipems, o el problema que esta propuesta de la candidata agrupado, si no recuerdo, intenta resolver es que lo que tú ves es que de facto la demanda no está distribuida por igual en su población. No, o sea, sabemos que hay, y en particular son las preparatorias de la UNAM, los SHs y los que antes eran las vocacionales del Poli, que no tienen otro nombre, ya no me acuerdo cuál, son las que acaparan la demanda, ¿no? O sea, la gente solicita acceso a ellas primordialmente. ¿Por qué? Porque saben que son las, pues está la percepción de que son las de mayor calidad, y en el caso de los particularmente de las de la UNAM, además tienen la garantía de que garantizan en cierta medida el pase a la educación superior. Entonces, ese problema de desequilibrio entre hacia dónde se va la demanda y la oferta existente no se va a resolver quitando el concepto. O sea, que no le está. Es más, sería que lo van a grabar. Porque la solución no es la solución no pasa por, es que el mecanismo que está restringiendo el acceso a lo de la demanda está operando, es por default exclusivo o generador de exclusión. El problema es que la calidad en las instituciones no es la misma, no es homogénea. Entonces tú esperarías que si invirtieras más en ciertas instituciones de fonte diferente a las que actualmente son las que acaparan la demanda, la demanda seguía recolocándose a ellos, ¿no? Por la excepción de las formas de la UNAM, por la situación del paso automático, que sí vale la pena pensarlo en qué tanto es un tema de generador de desigualdad, ¿no? Pero yo sé que es un tema ágido y no nos gusta.
Entonces, creo que es más bien ese el problema de pensar que el problema es sobre el mecanismo y no ver realmente qué es lo que está generando las desigualdades. O sea, lo que está detrás de la desigualdad es justo que la oferta pública es muy diferenciada y es insuficiente en términos de oferta pública de calidad. Entonces, la labor del Estado, y lo que decimos en el libro, es justo lo que tiene que hacer son intervenciones de oferta. Y eso pasa por invertir en la educación media superior para igualar las condiciones, ¿no? Y pasa también por invertir no solo en el concreto y en los edificios, sino en los profesores. O sea, sabemos, por ejemplo, que en la educación superior mexicana quienes llevan la mayor parte de la carga docente son los profesores de asignatura, que a su vez son quienes tienen las condiciones más precarias, ¿no? Entonces, si tú quieres garantizar un acceso a una educación de calidad, pues lo primero que tienes que hacer es garantizar que quien está proveyendo estos servicios, los profesores al final del día, obtengan un salario que les permita en efecto ser los efectivos de sus trabajos. Eso lo relaciona con mi PENS, y ahí quisiera enfatizar algo justo. Me gustó este vínculo que se hace entre lo que planteamos en el libro con el enfoque de derechos humanos, porque si bien es algo que tanto Roberto y yo sabemos que está presente en la discusión pública, porque de alguna forma, por la retórica particularmente oficial, se les ha planteado como si fueran opuestos, cuando en realidad no. O sea, cuando en realidad lo que nosotros planteamos es que si nosotros nos tomamos la igualdad de oportunidades en serio, necesariamente tienes que garantizar que o sea, un esfuerzo igualador mucho más vasto del que usualmente se piensa. O sea, no solo es la educación para todos, sino es garantizar que es educación del mismo rendimiento para todos. Y eso pasa por regular que no haya discriminación, hacer un ejercicio efectivo de esa regulación, garantizar que la calidad en el acceso a la educación sea la misma. O sea, al final del día son enfoques que dialogan mucho, no son enfoques opuestos, como a veces se piensa en la discusión pública. Y eso me lleva al ámbito de la discusión pública a la primera pregunta que es aquella que refiere a la inversión pública, ¿no? Y cómo deberíamos hacerlo. Algo que nosotros decimos en el libro es que no solo se requiere inversión pública en términos abstractos, creo que no es punto de comunicación y eso es la pena que se dice. Pero, porque es cierto, sino lo que nosotros enfatizamos es que tiene que ser lo que se llama, que es nuestra traducción un poco, política pública basada en el lugar. Lo que tú tienes que hacer es que la inversión pública, para que sea efectiva, tiene que estar consciente de tanto las capacidades disponibles en el lugar, como de los posibles áreas a las que se puede expandir esas capacidades. Un ejercicio que se inició en la administración pasada y que se continúa en esta fue, por ejemplo, el de Data México, que lo que buscaba, que parece que ya la base de datos no está tan bien cuidada, pero si ustedes la usaban hasta hace un par de meses, se veía bastante bien. Entonces pueden identificar las áreas a las que los estados y municipios incluso podían desarrollar su industria o desarrollarse industrialmente. O sea, en qué estados ya había capacidades productivas que podían emplearse a nuevas industrias. Entonces tú puedes utilizar ese tipo de herramientas y crear comités de inversión locales de cooperación local federal, que justo, digamos, pues vamos a desarrollar este sector que se va a encadenar, ese sector que sabemos que tiene la capacidad de la localidad, y que para destrabar ese sector necesitamos esta inversión pública específica y encadenarlo a un proyecto de corte federal, ¿no? O sea, creemos que en ese sentido la cooperación entre niveles es fundamental para que un tipo de política pública basada en el lugar pues, funcione de todo, ¿no? Y por último, ya para estar en tiempo, que no está en tarjetita roja, el tema de justicia fiscal es algo que nosotros enfatizamos mucho en el libro, y de una vez, poco spoiler, lo que no van a encontrar en el libro es una tabla como de los escalones del ISR que Roberto y yo pensamos son los que deberían de cobrarse. En parte por dos razones. Una es porque creemos que hay gente que está en el tema que nos puede dar un mejor enfoque mucho más específico, mucho más técnico, pero también porque creemos que de forma muy rápida pasamos esa discusión
discusión del detalle fino de no, que tiene que ser una incidencia de este tipo. Cuando en realidad, si ustedes le preguntan a las personas, y Roberto tiene un muy buen artículo de eso, las personas van a decir, yo pago ya muchos impuestos, no quiero cobrar más. Y te van a decir que pagan más impuestos de los que realmente pagan. Entonces, eso de lo que te habla es que no hay legitimidad social para una reforma de este tipo. Ahora, ustedes van a decir, bueno, pero es que por volver a ser la excusa de los políticos, de que nunca va a haber legitimidad social. Yo creo que ahí, o sea, con todo y que nos pueda parecer terrible en lo personal o como sea, la campaña política de Javier Milei es una campaña que ganó con un programa de ajuste anunciando lo que vamos a hacer por todos lados. Y la gente lo votó. ¿Por qué? Porque le construyó una legitimidad social, nos gusta o no, creamos necesario o no. Entonces creemos que el paso necesario antes de empezar a discutir las tasas marginales óptimas es esa discusión de por qué es necesaria una reforma fiscal y qué nos va a permitir construir. Y eso es algo que sí van a encontrar en el libro. O sea, lo que nosotros decimos en el libro, ¿por qué va a ser necesaria? Porque para atender el reto de la igualdad de oportunidades de cara a lo que son el cambio climático y el proceso de automatización, vamos a requerir un montón de recursos que actualmente no tenemos. Y que si no los juntamos como sociedad vía una reforma fiscal y vía una participación de quien más quiera aportando más proporcionalmente, no va a haber forma de que la sociedad mexicana siga funcionando como sociedad en el futuro de medio largo plazo. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que, por ponerles un ejemplo, sabemos que conforme aumentan las temperaturas el rendimiento en aprendizaje disminuye. Entonces vamos a tener escuelas que van a tener recursos para adaptarse al cambio climático, a ver por qué no. Y si no hacemos que el Estado tenga una labor compensatoria para garantizar que el acceso a esas escuelas adaptables o la adaptación de las escuelas disponibles sea más o menos homogénea, lo que vamos a hacer es que la desigualdad actual se va a ampliar, la desigualdad va a crecer y va a dejar de existir un proyecto en común entre todos los miembros de la sociedad, que al final del día eso es lo que nos mantiene juntos. Entonces, ese tipo de argumentos es el que sí está respecto a justicia fiscal y respecto a por qué una reforma fiscal. ¿No? O sea, más bien buscando crear el discurso que permita crearle una demanda social a esa reforma. Y con esto cierro. Agradecemos mucho el comentario del doctor Luis Monroy Gómez Franco y bueno, pues el apoyo que tuvimos aquí. Muchísimas gracias para que pudiéramos escuchar la participación. Y muy bien hacer posible a estos puntos de elemento que agrega, ¿no? De cómo el efecto que tiene el calor y ahora pues el sobrecalentamiento planetario en general que pues va a radicalizar justo las brechas de desigualdad, ¿no? Porque es, al final de cuentas pues el tema de la desigualdad es un tema multifactorial y bueno pues es muy importante la discusión que estamos desarrollando aquí. Le vamos a dar la palabra ahora al doctor Roberto Vélez Grajales. El doctor Roberto Vélez Grajales es director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Desde ese centro se ha especializado en las temáticas de movilidad social e igualdad de oportunidades en México y ha publicado sobre el caso en revistas académicas tanto nacionales como internacionales. Es economista de formación por la Universidad de las Américas Puebla. También cuenta con la maestría en la misma materia por el Colegio de México, así como un doctorado en Historia Moderna por la Universidad de Oxford. Le damos entonces un fuerte aplauso al doctor Roberto Vélez. Muchísimas gracias, Dianey, y por supuesto agradecerle a Héctor por la invitación, por los comentarios, y a la maestra Marisela también por los comentarios. Me hiciste sentir muy bien cuando estabas comentando. Dije, ¿a poco yo escribí eso? Y decirle a Luis, porque él no lo ve, que la sala está completamente llena, Luis. Entonces, eso es lo que nos pone más contentos. Estamos en una sala llena, en una universidad, en este caso el Instituto Politécnico Nacional, que es una institución pública y que es pues un semillero clave para mover agendas como la que nosotros estamos empujando desde hace muchísimos años. Entonces estoy muy contento de estar aquí
en su escuela, en la Escuela Superior de Economía. Ya te contestaron las preguntas, entonces ya no voy a sudar por culpa de Héctor, ya nada más estoy sudando por culpa del cambio climático. Pero voy a retomar algunas partes, tanto de lo que habló Héctor como de lo que habló Marisela. Y tiene que ver con la motivación para escribir este libro, ¿no? A final de cuentas, Luis y yo llevamos trabajando en términos académicos desde hace ya prácticamente 8 años, en una conjunta, y el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias está empujando la agenda de movilidad social e igualdad de oportunidades prácticamente desde su fundación, desde hace 19 años, el próximo año cumplimos 20 años. Y la principal manera en que ha empujado esa agenda ha sido justamente generando información primaria para que podamos hacer este tipo de análisis, ¿no? Con la encuesta que mencionaba Marisela, la encuesta de movilidad social en México, que se ha levantado en tres veces, ya analizada, y que acabamos de terminar de levantar el cuarto levantamiento de este corte transversal con pregunta retrospectiva, que nos permite medir no únicamente la desigualdad de oportunidad, sino la movilidad social intergeneracional que se vive en México, y en sus últimas 2 versiones, que se vive no solamente en México, sino que se vive en 5 grandes regiones del país. Y Marisela en algún momento dijo que habíamos salido al rescate de Amartya Sen. En realidad es al revés, es decir, Sen nos rescata a nosotros porque le da sentido al impulso que tenemos en torno a la discusión sobre las desigualdades. Tanto Héctor como Marisela empezaron su comentario haciendo referencia a este tema de desigualdades y la diferencia entre desigualdad de oportunidades y desigualdad de resultado, y qué implica o qué significa oportunidades. Y nosotros justamente cuando discutimos el tema de oportunidades, nos echamos en los brazos de Amartya Sen en el sentido de, en lugar de pensar, por ejemplo, en líneas que se construyan en torno, por ejemplo, a canastas, a ingresos y tal, simplemente partimos de una idea muy general de Amartya Sen, que es su noción de libertad efectiva, ¿no? Que es la posibilidad de ser y la posibilidad de hacer. Pero entonces, la posibilidad de ser y la posibilidad de hacer desde una perspectiva económica está determinada por el espacio de elección que tenemos, ¿no? Y entonces, a final de cuentas, cuando nos encontramos en una situación de igualdad de oportunidad o de desigualdad de oportunidad, no vamos a tener el mismo espacio de elección, y no vamos a tener el mismo espacio de elección simplemente porque hay circunstancias que no tienen que ver con nuestras capacidades o con nuestro esfuerzo para que podamos hacer esa elección. Y por eso en el libro jugamos con muchos ejemplos. Y un ejemplo muy recurrente son las diferencias entre hombres y mujeres, porque las encuestas que utilizamos pues nos dan esa posibilidad de desagregación, ¿no? Y entonces, si pensamos, por ejemplo, en términos de espacios de elección diferenciados, pensemos, por ejemplo, en términos del trabajo de cuidados, ¿sí? Entonces, pensemos en términos, por ejemplo, de lo que nos dicen las encuestas de uso de tiempo. Entonces, se llaman de uso de tiempo, pero lo que está detrás es cuánto tiempo tenemos, ¿no? Entonces, ¿cuánto dura el día? 24 horas. Vamos a suponer, que no siempre pasa, que de esas 24 horas dormimos 8. Nos quedan las otras 2/3 partes. ¿Qué hacemos en esas otras 2/3 partes? En una sociedad tradicional, nadie nos pregunta a quién le toca llevar a cabo trabajo de cuidados. Simplemente, de manera automática, decimos le toca a las mujeres. Y ese trabajo de cuidados, pues también implica horas, ¿verdad? Y si el trabajo de cuidados tiene ese desequilibrio por razones de género, entonces vamos a sumarle a las mujeres en sus 24 horas, quitando las 8 de dormir, esas horas que le dedican al cuidado. ¿Qué le ponemos? ¿Qué quieren? ¿6? ¿8? ¿Y a los hombres cuántas nos ponemos?
1:30, 2. Ok, entonces ¿cuántas horas efectivas nos quedan a las mujeres y cuántas horas efectivas nos quedan a los hombres? En términos de tiempo, el espacio de elección ya es distinto. Y entonces eso, en términos del enfoque de desigualdad de oportunidades o en términos del espacio de elección desde la perspectiva de Amartya Sen, ya hay un espacio de elección más restringido para las mujeres que para los hombres. Tan simple como eso. Se trata de eso, ¿no? Pero no es nada más una cuestión de tiempo, sino que es una cuestión múltiple. Es decir, cuando llegamos a esta vida, hay un mecanismo nivelador que hace que tengamos acceso a las nuevas oportunidades en términos, por ejemplo, de formación de nuestro capital humano. Podemos ir a la escuela, vamos a una escuela de la misma calidad. Ahí hay una diferencia. ¿Quiénes son nuestros papás si es que no hay un mecanismo nivelador? Porque a final de cuentas, digamos, si no lo resuelve un mecanismo nivelador tipo la acción gubernamental a través de servicios públicos, pues la única manera de resolverlo es de manera privada. Pero entonces ahí lo que importa es que qué lotería nos sacamos. Nos sacamos la lotería buena, recursos educativos distinta a un hogar donde no tienen el mismo nivel de recurso económico. Si hay una pandemia y acabamos encerrados, ¿quién está junto a los niños y a las niñas en la clase del día a día cuando están conectados? ¿Quiénes son esos papás en términos educativos? ¿Le sirven a la niña y al niño o no le sirven a la niña y al niño? Y no es un problema de los papás, es simplemente que pues, no contamos con ese recurso y no hay ese mecanismo nivelador que resuelva el problema. Puse un ejemplo extremo, ¿no? Que fue la pandemia, pero eso fue lo que sucedió, ¿no? Entonces, claro que importa la desigualdad de oportunidades. E importa más cuando tú empiezas a tomar dos factores. Marisela hizo referencia a los tres tipos de factores a los que hacemos referencia en el libro, porque hacemos las estimaciones, que son recursos de origen en el hogar, la parte regional y territorial, y la parte de características personales. Y resulta que al menos la mitad de ella es lo que determina el resultado o la diferencia de resultados de vida entre las personas. ¿Eso es mucho? ¿Eso es poco? Bueno, pues en economía tenemos dos maneras de medir eso, ¿no? En el tiempo o en el espacio. Si lo medimos en el espacio, entonces, ¿es de ese tamaño la desigualdad de oportunidades en otras economías? ¿En las más parecidas a nosotros? O, si nos comparamos, somos parte del club de la OECD, ¿de qué tamaño es la desigualdad de oportunidades en México en comparación con el promedio de los países de ese club al que pertenecemos? Debería de ser parecido, ¿no? Pero no lo es. Entonces tenemos un problema que tiene implicaciones. No es simplemente un problema por nuestra percepción, por nuestra posición ideológica. El libro sí fija una posición política. No voy a decir ideológica, pero sí política. Eso sí se van a encontrar en el libro. Somos economistas, usamos datos, pero fijamos una postura. No partidista, ¿eh? Porque eso es casi imposible en este. Pero sí lo hacemos. Y cuando hablamos de estos paquetes de factores, entonces tenemos que pensar en cómo no desaparecer la desigualdad de oportunidades, porque ahí en el libro también explicamos cómo hay factores que es muy difícil eliminar por completo, y decimos por qué no necesariamente conviene eliminarlos, por ejemplo a través de una prohibición, ¿sí? Pero sí tenemos que establecerlo como una referencia para establecer un objetivo, y entonces en la medida de lo posible reducir ese peso de la desigualdad que se explica por esas circunstancias por las cuales no tenemos control. Entonces les decía, no solamente es una cuestión de impulso, sino que hay implicaciones. ¿Cuáles son las implicaciones? Pues en general hablamos de tres, no en el libro, sino en general hablamos de tres. Decimos una, de justicia social. ¿Sí? Es decir, si la gente percibe que lo que está obteniendo en correspondencia a su esfuerzo está por debajo de ese esfuerzo, hay un problema. ¿Sí? Y eso tiene un problema, y ese problema se deriva en otra de las consecuencias, que es uno de resquebrajamiento del tejido social, o
de debilitamiento de cohesión social. Si no tenemos un contexto de igualdad de oportunidad y la gente percibe que los resultados son injustos, pero no solamente percibe que son injustos, sino que efectivamente son injustos y nos alejan como población, nos polarizan, entonces cada vez nos parecemos menos. O más, no voy a decir que nos parecemos menos porque somos únicos. Cada vez estamos más lejos, ciertas poblaciones de otras. Y si somos una nación, y así lo voy a decir, y tenemos que establecer acuerdos generales sobre cómo funcionar en un contexto donde estábamos cada vez más alejadas y más alejados, eso resulta más complicado. Y eso lo estamos viendo. No solo en México, sino en el mundo. Y hay una tercera consecuencia. ¿Qué pasa si el hecho de que seamos hijos de padres sin estudios hace que nuestra probabilidad de llegar a la universidad sea 1 en 20? Por ese simple hecho. No tiene nada que ver con nuestras capacidades. Tiene que ver con la lotería. En promedio tenemos más o menos las mismas capacidades. O las mismas capacidades básicas, el mismo potencial de desarrollo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si es 1 en 20, ¿qué está pasando con nosotros 19? ¿Llegaron a su pleno desarrollo? No. ¿Y eso qué implicación tiene en términos económicos? Tiene una implicación directa en la productividad de una economía, tiene una implicación directa en el espacio, en el Producto Interno Bruto potencial. Entonces quedamos entrampados económicamente y no generamos los espacios necesarios para crear nuestras bases grabables y para poder construir. Entonces, es un tema importante, lo es, así lo consideramos, no únicamente en términos académicos, sino es un tema muy importante en términos de discusión pública. Y por eso publicamos el libro ahora. Porque ustedes son muy jóvenes. A mí ya me tocaron... La primera vez que yo voté fue en 1994. Así que ya saben cuántos años tengo. Ese año cumplí 18 años. Entonces me han tocado todas esas elecciones. Y una cosa de las pocas que son consistentes a lo largo de las elecciones federales cada 6 años, no necesariamente cada 3, pero cada 6 años, es decir, cuando elegimos presidente, es que se abre una ventana de oportunidad para colocar temas de discusión que nos interesan como población. Tenemos que aprovechar ese espacio. No nos gustan los candidatos, sí nos gustan las candidatas, eso creo que es lo de menos. Lo importante es el ejercicio democrático y la apropiación del ejercicio democrático por parte de la población para discutir las cosas que nos importan. ¿La reforma fiscal nos importa? Sí, en la medida en que tengamos claro para qué queremos eso. ¿Vamos a permitir que desaparezca algún programa o alguna política? No, en la medida en que como población nos hayamos apropiado de esa política, pero no de lo contrario. ¿Y qué es lo que pasa en este país? Que de muy pocas cosas nos apropiamos, porque muy pocas cosas se discuten social y políticamente a profundidad suficiente para que las hagamos nuestras. Entonces, por eso tenemos que discutir estas cosas, no solamente porque seamos economistas, sino porque esta parte de la economía, y en general toda la economía, está todo el tiempo pensando en los asuntos públicos que nos atañen, que nos afectan y que nos permiten trazar una ruta de desarrollo para nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Roberto Vélez Grajales. Bueno, pues para aprovechar el tiempo que nos queda y pues la posibilidad justo de abrir un diálogo con los autores de este libro tan importante, abrimos un espacio. Si alguien quisiera formular alguna pregunta, nos quedan solo 15 minutitos, les pediríamos que fueran breves. Por aquí hay una mano levantada. ¿Alguien más? Ok. 2, 3. ¿Alguien más? Ok, bueno, vamos a empezar. Te pido si te acercas para que puedas plantear tu pregunta al micrófono, y justo el ponente que está en
la sesión en línea la puede escuchar. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Jessica Castro. Bueno, yo no he tenido la oportunidad de leer su libro, sí me gustaría bastante leerlo, pero en cuanto a lo que escuché, me mencionaron que la meritocracia no funciona por sí sola, sino es como que una dualidad entre meritocracia y las circunstancias. Desde que nosotros nacemos, pues se nos mentaliza como con ciertas aspiraciones con base a las oportunidades que ya están como establecidas. Un factor importante aquí que yo menciono pues es como que la apariencia, ¿no? Desde si eres mujer, hombre, moreno, chaparro, como sea. Entonces mi pregunta es si somos víctimas de las circunstancias y si se puede mejorar estas oportunidades de una forma individual en lo que pues alguien más puede igualar lo que son estas circunstancias a través de las reformas como lo estaban platicando. Muchas gracias. A ver, pasamos por aquí a la otra pregunta. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Francisco. Es un placer conocerlo, doctor. Yo sí he estado siguiendo un poco su trayectoria y el trabajo del CEI, Centro de Estudios de las Iglesias, ya que actualmente estoy realizando un trabajo de investigación que pues principalmente habla sobre la movilidad social. Entonces ahorita me cayó como una respuesta de la vida, del destino, el poder estar aquí y definitivamente voy a leer el libro porque creo que tiene varias respuestas a mis inquietudes sobre el tema. Y mi pregunta es que si el Centro de Estudios Espinosa Iglesias está construyendo enlaces para trabajar en conjunto con este tipo de instituciones educativas, ya que a mí me parece primordial el tema de la movilidad social, justamente porque una sociedad tiene la obligación de garantizar el bienestar de su población y de que una persona tenga la oportunidad para poder decidir acceder a una mejor calidad de vida. Entonces me llamó mucho la atención la participación de todos los profesores y tengo igual muchas inquietudes acerca de la encuesta que realizó en 2017 porque actualmente la estoy trabajando. Más que nada considero que hay ciertos sesgos en esta encuesta, no sé si en esta actualidad lo surgieron, debido a que yo traté de elegir 3 variables para explicar la movilidad social, pero la principal fue la educación superior, ¿no? Creo que es importante lo que comentaba la profesora Maricela Cruz, de que un padre de familia que tuvo acceso a la educación superior tiene la oportunidad de brindarle la misma oportunidad a su hijo, ¿no? En este caso, yo trato de explicar si la educación superior es un factor importante para que una persona presente movilidad social, y en este caso yo elegí 3 variables para poder explicar esto, ¿no? Una persona que tuvo acceso a la educación superior, en este caso sí, esa persona tiene acceso a mayor y mejor calidad para sus hijos, un sistema de salud digno y derecho a la vivienda. Porque en esta encuesta de movilidad social son 154 preguntas en las cuales se dividen en varias secciones. La que me llamó la atención fue la vivienda, ¿no? En este caso habla de la situación de la vivienda para la persona que representa. En este caso habla sobre la situación de si es propia, rentada o demás, ¿no? Vemos que en los años anteriores se les pregunta a esas personas que fueron encuestadas si en los 14 años en la vivienda que vivían, pues la situación de la casa si era propia o prestada. Entonces me parece importante analizar si esta situación de la vivienda ha cambiado. Entonces me parece muy importante y pues muchas gracias. Igual voy a tratar ahorita de conseguir el libro para leerlo y anexar algunas cosas en mi proyecto. Te lo voy a regalar. Porque le voy a regalar el libro a las 3 personas que levantaron la mano. Okay, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Yamilet. Permítanme externarle una felicitación a tan maravillosa contribución. Yo ya tuve la oportunidad de leer su obra para ambos autores y tengo 2 preguntas. En el libro menciona que el nivel educativo mayor no implica precisamente en las mujeres un aumento en la participación laboral. ¿De qué manera se podría reducir la brecha laboral entre hombres y mujeres en una sociedad que fomenta la desigualdad de género en la delegación de labores de cuidado? Y por otra parte, menciona también que se trata de un reconocimiento del valor y un equilibrio en la carga de ciertos trabajos, como lo son los cuidados,
que hoy es de responsabilidad prácticamente única y sin preguntar de las mujeres. ¿De qué manera se podría lograr este reconocimiento y equilibrio? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Ahora vamos a dar, pues para aprovechar el tiempo, sí, claro, vamos a darles 3 minutos, ¿les parece? Yo sé que es difícil, pero bueno, vamos a empezar entonces con Luis Monroy, ¿nos escuchas? ¿Sí? Ok, dale, adelante. Bueno, lo más rápido que pueda. Algo que nosotros sí decimos en el libro es que el problema del desarrollo de las circunstancias es que pueden, digamos, la carrera más difícil para algunos que para otros. Ya sea que les pongan más obstáculos a ciertos grupos, porque ya se la verdad que sus otros han valorado menos, o que le dan un punto más agradable a otros grupos o valoran en mayor medida sus esfuerzos. Entonces eso es un poco el elemento en un tweet, digamos. Ahora, eso desde el punto de vista, lo que decimos en el libro es que desde el punto de vista sistémico requieres cambiar el arreglo de cómo funciona la sociedad para resolver ese tema. Porque a nivel individual, lo que tú puedes hacer es tratar de comenzar en mayor o menor medida en la medida que te permita tu prestación presupuestaria. Tú tampoco les encargas de las carreras, pero el problema es que justo esas circunstancias y esa valoración diferenciada, digamos, juegan en contra. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y qué hacer? Luego si no hablas, esto que están diciendo que ya las cosas terminan todo y no hay que hacer nada. No, nosotros somos muy conscientes de que eso pone un peso extra de los hombros de las personas que parten en circunstancias desventajosas. Lo que el mensaje de esta literatura en de hecho, lo puedo decir, hay un libro de autoayuda en inglés que justo parte de este enfoque. Pero lo que dices es, si pones por estos desventajas, lo que tienes que hacer es esforzarte el triple, porque tienes que partir del reconocimiento de que formas parte de un mundo minoritario, entonces tienes que ir en contra de todos estos sesgos, ¿no? Es una forma de verlo desde el individual y es una lectura interesante desde el punto de vista, digamos, de cómo se puede llevar eso a ámbito más individual. Pero el mensaje no es, o sea, no hay que esforzarse, no, o sea, lo que hay que esforzarnos es individual, pero también hay lo colectivo para cambiar este reto. Eso respecto a esa primera pregunta. Respecto a qué políticas podrían reducir la desigualdad en la situación de trabajo de empleados, no hacerlo bien, o no hacerlo equitativamente. ¿A qué nos referimos con eso? O sea, porque actualmente los empleadores dicen que no quiero contratar gente que se pasa mujeres porque se van a embarazar y van a dejar de trabajar y después te voy a dar la licencia de maternidad, no me van a exigir. Entonces no pasa bien. Que sea distinto para el empleador si eres hombre o mujer, porque entonces justo lo que va a pasar eso es que, y que sea obligatorio además, que para el empleador va a dejar de ser rentable disciplinar y el empleador va a obligar a que, oye, bueno, yo tenía la licencia de con los niños. Y pues una labor muy enfática de ser mucho más agresivos con las desigualdades dentro del ámbito de trabajo y también dar mayor facilidad al poder de decisión de las mujeres sobre su cuerpo. Hay mucha investigación, por ejemplo, que indica que en estados en donde se prueba el derecho a decidir, la autonomía económica de las mujeres aumenta, y en donde se restringe más, la autonomía económica disminuye. O sea, están ligados, van de la mano las y eso sería lo que yo le diría para mantener buena y a más preguntas. Gracias. Bueno, sobre relación interinstitucional, hay distintas maneras.
Por ejemplo, nosotros tenemos convenios con algunas universidades para servicio social, para prácticas, eso hay que hacerlo, y con el poli se puede hacer. Hasta donde yo recuerdo no tenemos convenio con el poli, pero pues eso sí hay voluntad de las dos partes, y del lado del SEI, como yo soy el director ejecutivo, desde ahorita les digo que sí hay voluntad. Se firma el convenio y lo hacemos. Ahora, hay otras maneras. Por ejemplo, nosotros tenemos una escuela de verano cada año, que es virtual. Originalmente era presencial, la pandemia nos enseñó que si lo haces virtual lo haces más democrático, y entonces pasamos de 30 alumnos a 400, y eso está. Pero también en alguna ocasión lo que hemos hecho es que esa escuela de verano, o una adaptación de esa escuela de verano, la llevamos a alguna escuela. Alguna vez lo hicimos con la Universidad de Guanajuato, ¿no? Entonces es un taller completo de un día en la Universidad de Guanajuato, pero también lo hemos hecho con la Universidad Iberoamericana en Santa Fe. Eso también se puede replicar aquí. Y en alguna ocasión, bueno, no en alguna ocasión, sino desde hace poco, el TEC de Monterrey, por la manera en que rediseñaron su mapa curricular, tiene una figura que se llama socio formador. Que a lo mejor, bueno, tú sí la conoces. Y entonces nosotros somos socios formadores. Entonces, digamos, los alumnos en los cursos tienen que preparar un proyecto, ellos no hacen tesis, ¿no? Pero entonces en las clases hacen algún proyecto de un ensayo, un análisis cualitativo tal, y entonces si lo hacen sobre temas de movilidad social, usan nuestras bases de datos, entonces el socio formador, nosotros vamos y le damos la retroalimentación a sus trabajos y tal. Esa también se puede aplicar a algo similar, dependiendo de cómo esté la estructura curricular de la escuela, ¿no? Si quieres lo de la base de datos lo podemos platicar sin problema y con mucho gusto. De la parte de género, de cómo lograr un mayor equilibrio, una cosa que, bueno, ya leíste el libro, ¿no? Entonces hablamos mucho de la parte del sistema de cuidados. O sea, en realidad es un tema múltiple y no únicamente gubernamental, sino que tiene corresponsabilidad. Es decir, sí tiene que haber no únicamente emparejamiento de oportunidades en la formación de capital humano para las mujeres, sino que también tiene que haber supervisión y políticas específicas como la que mencionó Luis, ¿no? Con las licencias de maternidad-paternidad, pues las haces parejas para arriba, obligatorias, y eliminas cualquier tipo de sesgo. También tienes que tener políticas de acción afirmativa, ¿no? De discriminación positiva. Y una cosa importante, o sea, para mí es muy importante que se entienda que cuando nosotros decimos tiene que haber equilibrio para que el espacio de elección de las mujeres sea equivalente al de los hombres, no solamente estamos pensando en el mercado laboral, y no solamente estamos pensando en cómo le haces para que entonces más mujeres se inserten en el mercado laboral. En realidad, tanto para hombres como para mujeres, o para la identidad que tengas, tú lo que quieres es que tengan un espacio de elección efectivo. O sea, ¿para qué? Para elegir lo que quieran. Y una posible elección es no insertarse en el mercado laboral, ¿no? Otra posible es participar en otro tipo de mercados, ¿no? O incluso participar en el mercado de la economía del cuidado. Pero entonces, si vamos a tener ese espacio, ¿no? Como una posibilidad, entonces necesitamos regular y establecer las reglas formales necesarias para el reconocimiento de la actividad, y para que eso no implique entonces que se dé un tratamiento diferenciado, como por ejemplo el de la estructura dual de nuestro mercado laboral de formal e informal, ¿no? Porque entonces dejas de tener acceso a ciertos derechos que están atados al puesto de trabajo que ocupan, ¿no? Ahora, esta parte de que decías al principio, y ya me emocioné, esta parte que decías al principio de la correlación positiva entre, o sea, decías que incluso para los niveles altos de educación la participación laboral femenina es menor, sí, o sea, pero relativamente hablando, no absolutamente. Es decir, a menor educación entre las mujeres, hay una menor participación laboral que a mayor educación de las mujeres. Tú a lo que te referías es que en comparación con los hombres se mantiene una brecha, independientemente del nivel educativo de las mujeres, ¿no? Pero sí hay una correlación positiva
en términos de, por ejemplo, si tú lo que haces es que cruzas nivel educativo de las mujeres, participación laboral de las mujeres contra nivel educativo de sus padres, a mayor nivel educativo de los padres hay mayor participación laboral de las mujeres, ¿no? Entonces nada más eso sin tenerlo claro, ¿vale? Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a los autores del libro, a los comentaristas, al doctor Luis Monroy Gómez Franco, que está conectado allá en Estados Unidos, en la Universidad de Massachusetts, al doctor Roberto Vélez Grajales, muchísimas gracias por su tiempo, por venir a compartir pues todos los resultados de esta investigación con nuestros estudiantes y bueno, pues sobre todo por esta disposición a que podamos tener pues justamente pues colaboración, ¿no? Al final de cuentas es como esta institución educativa, una de las más importantes a nivel nacional, la segunda universidad pública más importante de México, pues justo se vincula con estos centros de investigación de frontera, pues justo para avanzar efectivamente hacia una cancha más pareja, ¿no? Finalmente creo que ese es el interés común. Les agradecemos a los comentaristas por el excelente trabajo que hicieron, la invitación que hacen a partir de todos los planteamientos que fueron desarrollando, pues a leer el texto, a discutirlo, al maestro Héctor Eduardo Hernández Rojas y a la maestra Marisela Cruz Mesa. Les agradecemos mucho su participación, les damos un fuerte aplauso y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Lo que no les dije es, bueno, primero, a las 3 personas que hicieron la pregunta les voy a regalar el libro. Y si quieren comprar el libro, lo van a encontrar pues en todos lados. En versión impresa o en versión electrónica en las distintas plataformas. Y lo que sí los quiero invitar a que conozcan la página del Centro Cruz Primos Iglesias. Justo el lunes sacamos una serie de notas de política pública en el marco de la campaña, que queremos que sean un insumo, un bien público para todos los equipos de campaña. Entonces, échense un clavado en la página, y si no les gusta mucho la página, entonces échense un clavado en las redes sociales, también son ocasiones más divertidas que los que estamos alimentando la página, y espero escuchar de ustedes muy pronto. Muchas gracias.